¿Alguna vez has sentido que ser una persona profundamente espiritual te hace cuestionar cada aspecto de tu vida? Si es así, no estás solo. La búsqueda espiritual, según el psicólogo Carl Jung, puede llevarte a enfrentar verdades incómodas sobre ti mismo, pero también te ofrece las herramientas para superarlas. Hoy exploraremos 7 verdades difíciles con las que las personas espirituales luchan y cómo, al final, logran trascenderlas. La soledad es una de las primeras y más difíciles realidades con las que las personas altamente espirituales se enfrentan al embarcarse en su camino. Carl Jung describe esta soledad no solo como una condición de aislamiento físico o social, sino como una experiencia que transcurre a nivel existencial y psicológico. A medida que una persona profundiza en la espiritualidad, comienza a cuestionar sus propias creencias, relaciones y su lugar en el mundo. Este proceso de cuestionamiento puede llevar a una desconexión de las estructuras sociales y los sistemas de apoyo que previamente daban sentido a su vida. La experiencia de la soledad profunda se da en diferentes niveles. En primer lugar, existe la desconexión social. La persona empieza a darse cuenta de que ya no se identifica con sus antiguos amigos, grupos sociales o incluso familiares. Las conversaciones que antes le parecían interesantes y enriquecedoras pueden comenzar a sonar huecas o triviales. Este distanciamiento es difícil de sobrellevar, ya que el individuo se da cuenta de que ha dejado de encajar en el mundo que antes habitaba, lo cual crea un sentido de alienación. Esta distancia no siempre es voluntaria. A menudo, surge cuando las personas en su entorno no logran entender su búsqueda de significado, sus nuevas creencias o sus experiencias personales. Y como resultado, las relaciones pueden deteriorarse o incluso romperse. Junto a la desconexión social, también ocurre una desconexión interna. Esto puede parecer contradictorio, ya que el propósito de la búsqueda espiritual es, en parte, conectar con uno mismo a un nivel más profundo. Sin embargo, el proceso de cuestionamiento puede llevar a la persona a encontrarse con vacíos existenciales que antes no había notado. Al explorar estas áreas desconocidas de sí misma, la persona se da cuenta de que gran parte de lo que había creído ser no es más que una serie de construcciones sociales, creencias impuestas y expectativas externas. Al derribar estas ilusiones, surge un espacio de vacío y confusión, en el que la persona no sabe quién es realmente. Esto puede ser aterrador, ya que la sensación de vacío a menudo viene acompañada de miedo y duda. Es en este espacio donde muchas personas pueden sentirse perdidas, y algunas podrían cuestionar si vale la pena continuar en el camino espiritual. Sin embargo, Jung sostiene que este tipo de soledad es en realidad una etapa crucial del viaje hacia el autoconocimiento. La soledad, según Jung, no debe interpretarse como una condena, sino como un espacio en el que el individuo puede empezar a escuchar la voz de su auténtico ser. En el ruido constante de la sociedad y las relaciones superficiales, la voz de la esencia se ahoga. La soledad es entonces una oportunidad para desconectar de todo lo externo y prestar atención a lo interno. Al aceptar la soledad como un aspecto inevitable y necesario del viaje espiritual, la persona puede encontrar una nueva forma de paz. A medida que uno se acostumbra a su propia compañía y aprende a disfrutarla, comienza a cultivar una relación íntima consigo mismo. Esta conexión interna se convierte en una fuente de fortaleza y claridad que permite a la persona navegar por el mundo sin perderse en él. Al final, esta soledad deja de ser percibida como algo negativo y se convierte en una oportunidad para la introspección, la creatividad y el crecimiento personal. Eventualmente, cuando el individuo ha trabajado con su soledad, surge un deseo natural de conectar nuevamente con otros, pero desde un lugar de autenticidad y plenitud. Las conexiones que se forman después de este periodo de soledad son más profundas y significativas, porque la persona ha llegado a un lugar donde ya no necesita de la aprobación externa para sentirse completa. La soledad deja de ser una carga y se transforma en un refugio. La persona puede estar sola sin sentirse sola, y esa es una de las conquistas más valiosas en el camino espiritual. Es en este punto que se convierte en un faro para otros, capaz de relacionarse desde una posición de comprensión y empatía, y no desde la dependencia. Este despertar a la soledad es solo el comienzo. Es una preparación para las otras verdades difíciles que se enfrentarán a lo largo del camino,
pero es también una de las experiencias más transformadoras que permiten a la persona construir una relación sólida consigo misma. A través de la soledad, el individuo tiene la oportunidad de despojarse de las influencias externas y de la necesidad constante de validación, y en su lugar, encontrar la fuerza en su propio ser. Este es el primer paso hacia una verdadera libertad interior y una vida espiritual auténtica. Uno de los conceptos más fascinantes y desafiantes en la obra de Carl Jung es el de la sombra, una parte del inconsciente que contiene aspectos de nosotros mismos que preferimos no ver o que incluso rechazamos activamente. Esta sombra incluye rasgos, deseos, miedos, impulsos y traumas que hemos reprimido, ya sea por vergüenza, miedo al rechazo o porque contradicen la imagen que hemos construido de nosotros mismos. Jung afirma que todo ser humano tiene una sombra y que enfrentarse a ella es esencial para el crecimiento personal y espiritual. Sin embargo, este enfrentamiento no es sencillo y, de hecho, puede ser profundamente incómodo y perturbador. Para quienes se embarcan en una búsqueda espiritual, enfrentarse a la sombra es un reto que a menudo aparece en las primeras etapas, ya que el proceso de autodescubrimiento y autoconocimiento despierta estas partes reprimidas del ser. El primer paso en el enfrentamiento con la sombra es reconocer su existencia. La mayoría de nosotros nos resistimos a esta idea porque hemos sido educados para vernos a nosotros mismos de manera positiva y a ocultar o ignorar los aspectos de nuestra personalidad que no encajan en ese molde. En la espiritualidad convencional, existe la tendencia a enfocarse en la luz y en el amor, dejando de lado la oscuridad que también habita en nuestro interior. Sin embargo, Jung advierte que el crecimiento espiritual verdadero no es posible sin una integración de la sombra. Al negarla, solo permitimos que actúe de manera inconsciente, saboteando nuestros esfuerzos y creando conflictos internos y externos que no sabemos cómo manejar. La sombra no desaparece por ser ignorada. Al contrario, se fortalece y sigue influyendo en nuestras acciones y emociones de formas que pueden ser destructivas. La confrontación con la sombra puede despertar sentimientos intensos de vergüenza, miedo e incluso rechazo hacia uno mismo. Al explorar estos aspectos reprimidos, es posible descubrir deseos oscuros, resentimientos o impulsos de agresión y envidia que contradicen nuestra autoimagen ideal. Este descubrimiento puede ser devastador, ya que el ego tiende a aferrarse a una percepción positiva de sí mismo. Sin embargo, Jung explica que estos aspectos oscuros no son malos en sí mismos. Simplemente son partes de la experiencia humana que no hemos sabido integrar de manera sana. La clave está en reconocer que nuestra sombra forma parte de nosotros y que ignorarla solo lleva a la fragmentación y al autoengaño. Una de las formas en que la sombra se manifiesta es a través de la proyección. Cuando no podemos aceptar ciertos aspectos de nosotros mismos, tendemos a verlos en los demás. Así, si una persona no puede admitir su propia ira, puede ver a otras personas como agresivas o conflictivas. Esta proyección permite que el individuo mantenga una imagen idealizada de sí mismo, mientras carga la sombra en quienes le rodean. La proyección es un mecanismo inconsciente, y romper este patrón requiere una introspección profunda y una disposición a reconocer las cualidades que rechazamos en nosotros mismos. La sombra actúa como un espejo, reflejando lo que hemos reprimido en el mundo externo. Al tomar conciencia de nuestras proyecciones, podemos empezar a reconocer los aspectos de nuestra sombra y a integrarlos en nuestra vida consciente. El proceso de integrar la sombra no implica actuar sobre nuestros impulsos reprimidos, sino reconocer su existencia y entender su origen. Jung enfatiza que cada aspecto oscuro tiene una función y un propósito, y que comprenderlo puede llevarnos a una mayor autocomprensión y equilibrio. Por ejemplo, la ira puede ser una señal de límites que han sido violados, y el miedo puede señalar un deseo de protección y seguridad. Al identificar estas emociones y sus raíces, podemos aprender a expresar y satisfacer nuestras necesidades de manera sana, sin permitir que estos impulsos gobiernen nuestras acciones de forma inconsciente. En lugar de ver la sombra como una carga, podemos verla como una fuente de poder y autoconocimiento. Integrarla es, de hecho, un proceso de curación y liberación. El enfrentamiento con la sombra no solo nos transforma a nivel individual, sino que también mejora nuestras relaciones con los demás. Al integrar nuestra sombra,
Nos volvemos más comprensivos y empáticos, ya que dejamos de proyectar nuestras propias inseguridades y aspectos reprimidos en las personas que nos rodean. La integración de la sombra permite que veamos a los demás con mayor claridad, sin las distorsiones creadas por nuestras proyecciones. Esto nos permite desarrollar relaciones más genuinas y basadas en la aceptación. Jung sostiene que cuando una persona ha trabajado con su sombra, puede relacionarse con los demás desde un lugar de honestidad y autenticidad. Esta integración facilita la construcción de vínculos profundos y significativos, ya que no buscamos en otros lo que nos falta, sino que compartimos nuestro ser completo. Finalmente, integrar la sombra nos permite vivir de manera más libre y auténtica. Nos liberamos de la necesidad de mantener una imagen perfecta o de esconder nuestras imperfecciones. Al aceptar nuestra oscuridad, nos hacemos más humanos y más completos. Jung describe este proceso como un camino hacia la individuación, un proceso en el que nos convertimos en la versión más plena de nosotros mismos, en lugar de intentar encajar en ideales externos. La sombra no es algo que deba ser eliminado, es una parte esencial de lo que somos. Al integrar nuestra sombra, no solo alcanzamos un mayor nivel de autocomprensión y equilibrio, sino que también nos acercamos a la verdadera paz interior. La integración de la sombra es uno de los retos más difíciles en el camino espiritual, pero también uno de los más gratificantes. Nos permite ser completos y vivir de manera auténtica, sin miedo a nuestras propias oscuridades. Este proceso nos conduce a una vida en la que estamos en paz con todas las partes de nosotros mismos, y en la que podemos relacionarnos con los demás de manera honesta y compasiva. Al final, el enfrentamiento con la sombra nos muestra que la verdadera espiritualidad no se trata de huir de nuestra oscuridad, sino de abrazarla y transformarla en una fuente de luz. El camino espiritual implica un proceso constante de cuestionamiento, reflexión y, en muchos casos, desapego de las creencias que una vez formaron la base de nuestra identidad. Para Carl Jung, la verdadera espiritualidad no se trata de acumular más creencias, sino de liberarse de aquellas que limitan nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Este proceso puede ser, al principio, profundamente perturbador. Muchos de nosotros hemos crecido rodeados de creencias y valores que se nos han inculcado desde la infancia, provenientes de nuestras familias, la sociedad, la religión y la cultura. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, nos damos cuenta de que algunas de estas creencias ya no resuenan con nuestra esencia y, por lo tanto, deben ser cuestionadas e incluso abandonadas. El desprendimiento de las creencias previas no es un acto sencillo ni rápido. En muchos casos, estas creencias se han convertido en una parte integral de nuestra identidad, y dejarlas atrás puede sentirse como una especie de muerte simbólica. Esta experiencia puede llevar a una crisis de identidad, ya que al soltar estas creencias, también nos estamos deshaciendo de una parte de nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que ha crecido en un entorno profundamente religioso puede descubrir, a medida que profundiza en su espiritualidad, que ciertas doctrinas ya no resuenan con su verdad interior. Este proceso de desapego no implica necesariamente un rechazo total de su fe, sino una reevaluación y reinterpretación que le permita conectar con su verdadera esencia. Durante este proceso, la persona puede experimentar sentimientos de culpa, confusión e incluso miedo. La culpa puede surgir porque estamos dejando atrás lo que, durante mucho tiempo, ha sido considerado como bueno o correcto. Nos preguntamos si estamos traicionando a nuestras familias, a nuestros antepasados o a nuestra cultura. Sin embargo, Jung nos recuerda que la verdadera libertad espiritual implica la capacidad de cuestionar y redefinir nuestras creencias sin temor. La culpa es solo una barrera temporal que nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones y a ser sinceros con nosotros mismos. Este sentimiento se disipa a medida que comprendemos que nuestra búsqueda de la verdad es personal y legítima, y que tenemos el derecho de seguir el camino que resuena con nuestro ser auténtico. La confusión es otra emoción común en este proceso. A medida que soltamos nuestras creencias anteriores, nos encontramos en un terreno desconocido, sin el marco de referencia que antes guiaba nuestras decisiones y nuestra forma de interpretar el mundo. Es posible que nos preguntemos, si ya no creo en esto, ¿qué creo ahora? Este vacío es tanto un desafío como una oportunidad. Nos da la libertad de explorar nuevas ideas y perspectivas que antes no habríamos considerado. En este espacio,
podemos comenzar a construir un sistema de creencias más flexible y adaptable, basado en nuestras propias experiencias y en lo que realmente sentimos que es verdad para nosotros. Uno de los pasos más importantes en este proceso es aprender a confiar en nuestra propia intuición y en nuestra capacidad para discernir lo que es verdadero. Jung nos recuerda que cada persona tiene una sabiduría interna que puede guiarnos hacia la verdad. Al permitirnos cuestionar y desapegarnos de nuestras creencias previas, comenzamos a desarrollar una relación más íntima y directa con nuestro propio ser. Este proceso nos empodera, ya que aprendemos a confiar en nuestra capacidad para navegar en el mundo sin depender de sistemas externos de creencias. A medida que integramos esta nueva perspectiva, también comenzamos a ver el valor de las creencias de los demás sin necesidad de adoptarlas o rechazarlas. Nos volvemos más abiertos y comprensivos, ya que hemos aprendido que las creencias son herramientas para explorar la vida, no verdades absolutas. Jung sostenía que la espiritualidad es un viaje individual y que cada persona debe encontrar su propio camino. Al aceptar esta realidad, nos liberamos de la necesidad de imponer nuestras creencias a los demás o de seguir ciegamente las de otros. Reconocemos que cada persona tiene su propio proceso de evolución espiritual y que las creencias pueden cambiar y adaptarse a medida que crecemos. Finalmente, este proceso de desapego nos lleva a una libertad profunda y duradera. La verdadera espiritualidad, según Jung, no consiste en aferrarse a dogmas o creencias rígidas, sino en vivir en el momento presente, abiertos a la posibilidad de que la verdad es algo dinámico y en constante evolución. A medida que nos liberamos de las limitaciones de nuestras antiguas creencias, encontramos una mayor conexión con nuestra verdadera esencia y una paz interior que no depende de ninguna doctrina externa. Al final, nos damos cuenta de que la espiritualidad no se trata de encontrar respuestas finales, sino de abrazar la incertidumbre y la posibilidad de seguir explorando siempre. En el camino espiritual, enfrentamos el desafío de la desidentificación, un proceso en el cual nos distanciamos de las etiquetas y roles que hemos asumido a lo largo de nuestra vida. Desde que somos niños, adoptamos diferentes identidades basadas en nuestras experiencias, nuestras relaciones y las expectativas que otros tienen de nosotros. Nos convertimos en hijos, padres, estudiantes, profesionales, y asumimos características y comportamientos que consideramos adecuados para estos roles. Estas identidades nos dan una estructura y una sensación de seguridad, pero también nos limitan. Para Jung, el crecimiento espiritual implica despojarse de estas etiquetas y redescubrir quiénes somos en el núcleo de nuestro ser, más allá de las máscaras que hemos aprendido a usar. La desidentificación es un proceso doloroso, ya que implica cuestionar y desapegarse de aspectos de nuestra personalidad que nos han dado una sensación de pertenencia y de propósito. Al dejar atrás estas identidades, podemos experimentar una profunda sensación de vacío e incluso de pérdida. Nos preguntamos, si no soy esto, entonces ¿quién soy? Este vacío es desconcertante y puede llevarnos a una crisis existencial. Sin embargo, Jung nos anima a ver esta etapa como una oportunidad para renacer. Al soltar las etiquetas, hacemos espacio para descubrir aspectos de nosotros mismos que estaban ocultos o que habíamos reprimido. Es un proceso de descubrimiento que nos permite conectar con nuestra esencia verdadera, que no depende de roles o títulos. Durante la desidentificación, también podemos sentirnos desconectados de las personas y los entornos que antes nos resultaban familiares. Este proceso nos obliga a reevaluar nuestras relaciones y a cuestionar si están basadas en nuestras identidades superficiales o en una conexión más profunda y genuina. Este proceso puede ser doloroso, ya que a medida que nos distanciamos de nuestras viejas identidades, algunas relaciones pueden debilitarse o incluso desaparecer. Sin embargo, al soltar estas conexiones, abrimos la puerta a relaciones más auténticas y significativas, en las que podemos ser verdaderamente nosotros mismos, sin necesidad de ajustarnos a las expectativas de los demás. La desidentificación también nos enfrenta con el miedo al juicio y al rechazo. Cuando dejamos atrás nuestras identidades convencionales, puede que otros no comprendan nuestro proceso y pueden percibirnos como cambiantes o inestables. Este temor es natural, ya que hemos sido condicionados a buscar la aprobación de los demás y a ajustar nuestra personalidad para encajar en la sociedad. Sin embargo, Jung nos recuerda que la verdadera autenticidad
se alcanza cuando somos capaces de vivir según nuestra esencia, sin depender de la validación externa. Este es un acto de valentía que requiere que aceptemos nuestra vulnerabilidad y aprendamos a confiar en nuestro propio juicio y en nuestra capacidad para definir quiénes somos. Finalmente, el proceso de desidentificación nos lleva a un estado de mayor libertad y paz interior. Al liberarnos de las etiquetas y roles que antes nos limitaban, descubrimos una nueva forma de ser en el mundo, una forma que está enraizada en nuestra verdadera naturaleza y no en expectativas externas. Este proceso nos permite vivir con una mayor ligereza y nos libera de la necesidad de demostrar quiénes somos. Al final, comprendemos que nuestra esencia no se define por lo que hacemos o por las etiquetas que llevamos, sino por nuestra capacidad de vivir de manera auténtica y alineada con nuestro ser. La desidentificación, aunque dolorosa, es una de las etapas más liberadoras del camino espiritual y nos conduce a una vida más auténtica y plena. En el camino de crecimiento personal y espiritual, la incomodidad es una constante. Carl Jung sugiere que la verdadera transformación espiritual no ocurre en los momentos de paz y estabilidad, sino en los momentos de cuestionamiento y desafío. Este estado de incomodidad surge cuando nos atrevemos a cuestionar aspectos de nosotros mismos y de nuestra vida que anteriormente habíamos dado por sentados. La incomodidad es el motor que nos impulsa a salir de nuestras zonas de confort y a explorar nuevas perspectivas y maneras de ser. Sin embargo, aprender a vivir en esta incomodidad es una tarea difícil y muchas personas abandonan el camino espiritual porque no logran encontrar paz en medio de la incertidumbre. Jung afirma que, si bien esta incomodidad es una fase desafiante, también es una oportunidad para desarrollar fortaleza y resiliencia. A medida que avanzamos en nuestra exploración espiritual, descubrimos que las preguntas son muchas, pero las respuestas suelen ser escasas o insatisfactorias. Este vacío de respuestas nos lleva a una sensación de incertidumbre y de falta de control. Jung sostiene que esta incertidumbre es fundamental para el crecimiento, ya que nos enseña a aceptar que no tenemos todas las respuestas y que el proceso de autodescubrimiento es continuo. Esta aceptación nos permite desarrollar una mente abierta y flexible, dispuesta a explorar sin aferrarse a verdades absolutas. La incomodidad, entonces, se convierte en un medio para llegar a un estado de humildad y apertura, donde nos reconocemos como eternos aprendices en el camino de la vida. La incomodidad constante también nos obliga a enfrentar nuestros miedos más profundos. En lugar de ignorarlos o suprimirlos, la espiritualidad nos invita a observarlos y comprender su origen. Este proceso puede ser aterrador, ya que muchos de nuestros miedos están arraigados en experiencias pasadas o en creencias que han sido parte de nosotros durante mucho tiempo. Al confrontar estos miedos, comenzamos a desmantelar las barreras que nos limitan y a construir una nueva relación con nosotros mismos. Jung describe este proceso como un tipo de muerte simbólica, en la que dejamos atrás nuestras viejas formas de ser y renacemos en un nuevo estado de conciencia. Este renacimiento nos permite ver la vida desde una perspectiva más amplia, sin los condicionamientos que antes nos mantenían atados. Otro aspecto importante de esta incomodidad constante es la confrontación con el ego. El ego, según Jung, busca gratificación y validación, y tiende a resistirse al cambio. El proceso espiritual nos enfrenta con la necesidad de trascender el ego, lo cual implica dejar de lado la necesidad de tener razón, de ser superior o de recibir aprobación. Esta trascendencia del ego no significa anularlo, sino reconocer sus limitaciones y aprender a actuar desde un lugar de autenticidad y humildad. Este proceso de desprendimiento del ego es incómodo, ya que el ego nos da una sensación de seguridad y control. Al aprender a vivir sin aferrarnos a esta seguridad ilusoria, desarrollamos una confianza más profunda en nosotros mismos y en la vida. A medida que continuamos en este proceso, también aprendemos a vivir en el presente. La incomodidad constante nos enseña que no podemos aferrarnos al pasado ni controlar el futuro. La verdadera paz se encuentra en aceptar el momento presente tal como es, sin intentar cambiarlo o escapar de él. Esta aceptación es un acto de valentía, ya que requiere que estemos dispuestos a enfrentarnos a la realidad sin filtros y sin distracciones. Al aprender a estar presentes en el momento, desarrollamos una mayor capacidad de resiliencia y una conexión más profunda con nuestra propia esencia.
Esta conexión nos permite vivir de manera más auténtica y en armonía con nosotros mismos. Finalmente, la incomodidad constante nos permite desarrollar una mayor compasión y empatía hacia los demás. Al enfrentar nuestros propios miedos e inseguridades, nos damos cuenta de que todos estamos en un proceso similar de autodescubrimiento y que todos enfrentamos desafíos internos. Esta comprensión nos permite relacionarnos con los demás desde un lugar de empatía y compasión, sin juzgar ni imponer nuestras propias verdades. Nos volvemos más comprensivos y generosos, ya que hemos aprendido a aceptar nuestra propia vulnerabilidad y a vivir con ella de manera sana y constructiva. Al aprender a vivir en la incomodidad, desarrollamos una mayor capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y confianza. En última instancia, la incomodidad constante es un regalo disfrazado. Nos obliga a cuestionarnos, a aprender y a crecer. Nos enseña a vivir en un estado de aceptación y de confianza en el proceso de la vida. Aunque puede ser un proceso desafiante, la incomodidad es lo que nos permite experimentar la verdadera transformación y encontrar un sentido de paz y propósito que trasciende cualquier confort superficial. Aprendemos que la verdadera paz no consiste en evitar la incomodidad, sino en aprender a vivir con ella y a encontrar en ella una fuente de fortaleza y sabiduría. Este es uno de los mayores regalos del camino espiritual y una de las lecciones más valiosas que nos enseña Jung. El ego es una parte fundamental de nuestra psique y cumple la función de establecer un sentido de identidad y de separación del mundo exterior. Sin embargo, en el contexto de la espiritualidad, el ego es también una de las principales barreras que nos impide alcanzar un estado de paz y conexión auténtica con nuestro verdadero ser. Jung sostiene que el ego es necesario para la supervivencia y el desarrollo en las primeras etapas de la vida, pero que en un nivel más profundo se convierte en una prisión que limita nuestra capacidad de experimentar la realidad tal como es. Ver más allá del ego es, por tanto, uno de los desafíos más importantes en el camino espiritual y uno de los pasos más difíciles y transformadores. La primera etapa en el proceso de ver más allá del ego es reconocer su existencia y sus limitaciones. La mayoría de nosotros estamos tan identificados con nuestro ego que no podemos distinguir entre nuestro verdadero ser y las construcciones del ego. El ego se alimenta de comparaciones, juicios, resentimientos y deseos de validación externa. Nos hace creer que necesitamos ciertas cosas para ser felices o completos y nos mantiene en un ciclo interminable de búsqueda y frustración. Para Jung, esta identificación con el ego es una ilusión que nos impide ver la verdad de nuestra esencia y experimentar la paz y el amor incondicional que reside en nuestro interior. A medida que comenzamos a cuestionar las ilusiones del ego, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que hemos estado persiguiendo no nos aportan la felicidad o la realización que esperábamos. Este despertar puede ser doloroso, ya que implica renunciar a las ideas y expectativas que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Jung describe este proceso como una especie de desilusión necesaria, donde nos damos cuenta de que el ego no tiene el poder de darnos lo que realmente necesitamos. Este es un paso fundamental, ya que nos permite empezar a buscar en nuestro interior lo que antes buscábamos en el exterior. Ver más allá del ego también implica aprender a vivir desde un lugar de autenticidad. El ego tiende a construir una imagen idealizada de quiénes somos y nos impulsa a vivir de acuerdo con esta imagen, incluso si no refleja nuestra verdadera esencia. Este esfuerzo por mantener una imagen o un estatus nos aleja de nuestra autenticidad y nos lleva a vivir en un estado de disonancia interna. Al soltar el ego, podemos empezar a vivir de manera más honesta, sin preocuparnos por lo que los demás piensen de nosotros. Esta autenticidad nos permite conectar con nosotros mismos y con los demás de una manera más profunda y significativa. Una de las formas en que el ego se manifiesta es a través del miedo a la vulnerabilidad. El ego nos hace creer que debemos ser fuertes, perfectos e independientes, y nos impide mostrar nuestras debilidades o pedir ayuda. Sin embargo, Jung sostiene que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de aceptar y abrazar nuestra vulnerabilidad. Al ver más allá del ego, podemos aprender a vivir de manera más abierta y a compartir nuestras experiencias y emociones con los demás, sin temor al juicio o al rechazo. Este es un acto de valentía
que nos permite desarrollar una conexión más genuina y profunda con quienes nos rodean. Al final del proceso, nos damos cuenta de que ver más allá del ego no significa eliminarlo, sino trascenderlo. El ego es una parte de nuestra experiencia humana, y su propósito es ayudarnos a interactuar con el mundo material. Sin embargo, al trascender el ego, aprendemos a vivir desde un lugar de paz y compasión, sin depender de la validación externa ni de las ilusiones de grandeza o superioridad. Esta trascendencia nos permite experimentar una mayor libertad y una conexión más profunda con el universo y con nuestro verdadero ser. Aprendemos a vivir en un estado de aceptación y de confianza en el proceso de la vida, sin la necesidad de controlar o manipular. En última instancia, ver más allá del ego es uno de los mayores logros en el camino espiritual. Nos permite vivir de manera más auténtica, sin las limitaciones y las ilusiones que el ego nos impone. Esta liberación nos conduce a un estado de paz y de armonía interior, y nos permite experimentar la verdadera esencia de nuestra naturaleza. Al trascender el ego, descubrimos que somos parte de algo mucho más grande y profundo, y que nuestra verdadera identidad no está limitada por las construcciones del ego, sino que es infinita y eterna. En la obra de Carl Jung, el concepto de inconsciente colectivo es uno de los pilares fundamentales para entender la naturaleza de la psique humana. Jung define el inconsciente colectivo como una capa profunda de la mente, compartida por todos los seres humanos, que contiene patrones, símbolos y arquetipos universales. Estos arquetipos, como el del héroe, la madre, el sabio, se manifiestan en mitos, sueños y en las creencias y rituales de todas las culturas. Para quienes están en un camino espiritual, encontrarse con el inconsciente colectivo puede ser una experiencia sobrecogedora, ya que implica enfrentar algo más grande y profundo que el propio yo. Este encuentro nos lleva a comprender que somos más que individuos aislados. Somos parte de un tejido de significados compartidos y experiencias universales. El proceso de conectar con el inconsciente colectivo a menudo ocurre de manera espontánea, a través de sueños intensos, experiencias de sincronicidad o momentos de intuición profunda. Estas experiencias pueden desafiar nuestra percepción de la realidad, ya que parecen trascender las barreras del tiempo y del espacio. Por ejemplo, es posible soñar con símbolos o figuras que no tienen un significado particular en nuestra vida personal, pero que son profundamente resonantes y evocadores. Jung describe cómo ciertos sueños pueden conectarnos con figuras arquetípicas, como el anciano sabio o la mujer divina, que representan aspectos de nuestra psique colectiva y actúan como guías en nuestro proceso de crecimiento espiritual. El encuentro con el inconsciente colectivo también puede ser una fuente de temor, ya que nos enfrenta a realidades más vastas y complejas de las que estamos acostumbrados. En lugar de limitarnos a nuestras preocupaciones personales, nos vemos confrontados con temas universales como el nacimiento, la muerte, la transformación y el renacimiento. Este tipo de experiencias pueden hacernos sentir pequeños e insignificantes, ya que revelan que nuestras vidas individuales son solo una pequeña parte de un gran flujo de vida y de significado. Sin embargo, Jung sugiere que aceptar esta verdad es esencial para alcanzar una espiritualidad profunda y auténtica. Al aceptar que formamos parte de algo más grande, podemos trascender nuestras preocupaciones egoístas y desarrollar una conexión más profunda con el mundo y con la humanidad. La comprensión del inconsciente colectivo también transforma nuestra perspectiva sobre los demás. Al reconocer que todos compartimos los mismos arquetipos y símbolos, empezamos a ver a las personas con mayor empatía y comprensión. Nos damos cuenta de que todos enfrentamos luchas similares y de que, aunque nuestras experiencias individuales son diferentes, estamos unidos por un trasfondo común de experiencias humanas. Este entendimiento nos permite relacionarnos con los demás de manera más compasiva y menos crítica. Nos damos cuenta de que las diferencias superficiales que nos separan son solo una pequeña parte de nuestra realidad y que a un nivel más profundo, todos estamos conectados por la misma red de significados y de experiencias universales. Conectarse con el inconsciente colectivo también implica abrirse a la sabiduría ancestral que se ha acumulado a lo largo de generaciones. Las historias, mitos y tradiciones de todas las culturas contienen lecciones profundas sobre la naturaleza humana y sobre el proceso de vivir. Al explorar el inconsciente colectivo, tenemos la oportunidad de aprender de esta sabiduría
y de integrarla en nuestra propia vida. Jung enfatizaba que los mitos y arquetipos no son solo cuentos antiguos, sino herramientas que nos ayudan a entender y a navegar las grandes preguntas de la vida. Al encontrar resonancia en estos símbolos universales, podemos encontrar respuestas a nuestros propios dilemas y desafíos. Finalmente, el encuentro con el inconsciente colectivo nos invita a desarrollar una nueva relación con el mundo espiritual. Al conectar con símbolos y arquetipos que trascienden nuestra experiencia personal, comenzamos a ver la vida como un viaje sagrado, lleno de significado y propósito. Jung sostenía que el inconsciente colectivo es una puerta hacia lo divino, ya que nos conecta con una dimensión de existencia que trasciende el tiempo y el espacio. Al trabajar con esta dimensión, nos damos cuenta de que nuestra vida tiene un propósito más allá de lo material, y que estamos aquí para contribuir al proceso continuo de evolución y transformación de la humanidad. Este encuentro nos recuerda que somos más que simples individuos. Somos expresiones de una totalidad más grande, una totalidad que se manifiesta a través de nosotros y que nos guía en nuestro camino. A medida que nos conectamos con el inconsciente colectivo, encontramos una paz que surge de la comprensión de que estamos alineados con un propósito mayor. Nos damos cuenta de que nuestras experiencias y luchas no son solo nuestras, sino que forman parte de un viaje colectivo hacia una mayor comprensión y realización. En este sentido, el encuentro con el inconsciente colectivo no es solo un paso hacia el autoconocimiento, sino un paso hacia la unidad y la conexión con todo lo que existe. El camino espiritual, según Carl Jung, es una travesía hacia la integración y el autoconocimiento que implica enfrentar las verdades difíciles de nuestra propia psique. Las personas altamente espirituales a menudo enfrentan desafíos profundos, como la soledad existencial, el encuentro con la sombra, el desapego de creencias limitantes, la desidentificación, la incomodidad constante, la trascendencia del ego y el contacto con el inconsciente colectivo. Cada uno de estos desafíos es una oportunidad para descubrir aspectos ocultos de nosotros mismos y para desarrollar una comprensión más profunda de nuestra conexión con el universo. Superar estos desafíos requiere valentía, humildad y una disposición a adentrarse en lo desconocido. Al enfrentarnos a nuestra soledad, encontramos la fortaleza para ser nosotros mismos. Al trabajar con nuestra sombra, nos reconciliamos con nuestra humanidad. Al desapegarnos de nuestras creencias, ganamos libertad. Al trascender el ego, nos liberamos de la necesidad de validación externa. Y al conectar con el inconsciente colectivo, descubrimos que formamos parte de un todo mayor. Cada paso en este proceso nos acerca a una vida más auténtica, plena y significativa. Jung nos recuerda que la espiritualidad no es una evasión de la realidad, sino un compromiso profundo con ella. No se trata de escapar de nuestra oscuridad, sino de integrarla para poder vivir en paz y en armonía con nosotros mismos y con el mundo. La verdadera espiritualidad nos desafía a vernos a nosotros mismos con honestidad, a cuestionar nuestras creencias y a aceptar nuestra vulnerabilidad. Al final, el viaje espiritual nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa ser humano y a un sentido de unidad con todo lo que existe. La recompensa es una vida en la que estamos alineados con nuestra verdadera esencia y en la que podemos vivir con compasión, alegría y propósito. Cada uno de estos pasos no solo nos transforma a nosotros mismos, sino que también tiene el poder de transformar nuestras relaciones y nuestra visión del mundo. Al trabajar en nuestro crecimiento espiritual, contribuimos a la evolución colectiva de la humanidad. Enfrentar y superar estas verdades difíciles nos permite vivir de manera más libre y nos conecta con la esencia de lo que significa estar vivos. La espiritualidad, en última instancia, es un viaje hacia la totalidad y el trabajo que hacemos en nuestro interior se refleja en el mundo que habitamos.